¿Cómo ve un penalista? ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en este cara a cara o en este, como se dice ahora, un rifirrafe entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Primero que todo, me siento sumamente honrado por esta invitación. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Mire, mis preocupaciones no son solo de penalistas, sino de ciudadanos. Este tipo de encontrones maltratan y de qué manera la administración de justicia, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, producen un ruido, por decirlo de alguna manera, que es un ruido molesto para el buen desarrollo del Estado de Derecho. Que el fiscal salga a aclararle al presidente de la República que no es su subalterno, pues es tan obvio, tan evidente, que a uno le preocupa el solo hecho de esa aclaración. Que el presidente en una rueda de prensa improvisada en Portugal diga que él es el jefe del Estado y que por ende el fiscal le debe rendir pleitesía, pues es sumamente preocupante. Y entonces las cortes salen y apoyan al fiscal, por supuesto, como debe ser, y empezamos a tener unos ruidos, una bulla que me parece que es innecesaria, que me parece que no amerita. Colombia es un país que ha tenido una tranquilidad y un sosiego institucional desde hace muchísimos años, décadas. Y en esa medida yo creo que uno tiene que ser muy claro, muy preciso en solicitarle a los cargos más importantes del Estado. Es que el fiscal y el presidente son los dos cargos más importantes del Estado, que retomen las sendas de la tranquilidad. Ambos se han salido de sus vestimentas para entrar en peleas personales. El fiscal diciéndole al fiscal que es su subalterno, el presidente diciéndole al fiscal que es su subalterno, y el fiscal que de alguna manera muy grosera, me parece a mí que innecesaria, con la dignidad del presidente, le riposta en una entrevista en la revista Semana diciendo que es guerrillero y que volvió a incendiar el Palacio de Justicia. Esos son comentarios que no ayudan a que Colombia se tranquilice. Pero yo siento que esto va a seguir pasando, lamentablemente. Doctor Umar, si decimos que las dos personas estas dos personas tan importantes se extralimitaron en sus declaraciones, ¿estamos en lo cierto? ¿Estamos, digamos, subestimando o el asunto fue mucho más grave, va mucho más allá? Pues el asunto es una verborrea muy inflamada, digamos, son declaraciones muy inflamadas de parte y parte. Que el presidente diga que el fiscal es su subalterno es sumamente preocupante, porque primero que todo Gustavo Petro no es una persona que recién llegue a la política en Colombia. Gustavo Petro es un hombre que lleva en la vida democrática, pero particularmente en el servicio público, más de 3 décadas. Ha sido congresista por tal vez 4 o 5 periodos, ha sido alcalde, participó en la constituyente. Es decir, es un hombre que conoce la estructura del Estado y es sumamente preocupante que crea que la calidad de jefe de Estado incluye la de ser superior del fiscal. Porque si uno parte de la premisa de que el presidente es superior del fiscal, uno tiene que partir de la premisa de que entonces el presidente pueda decirle al fiscal y a sus delegados cómo investigan penalmente. Y eso no es así, y no puede ser así. Entonces ahí hay un primer elemento de suma preocupación, ¿no? Y por otro lado el fiscal, que con toda la razón sale a defender su independencia, con toda la razón, pues no se queda ahí, sino que entonces le entiende el alza en ristre y de qué manera, con una antorcha en la mano, en contra del presidente de la República, tildándolo de guerrillero, recordándole su pasado terrorista,
diciéndole que esto es una nueva incendio del Palacio de Justicia, diciéndole tirano, dictador. Yo tampoco creo que ese sea el tono en que la institucionalidad debe responder. Es más un tono personalista de una reyerta que una respuesta institucional. Entonces esto ha calentado los ánimos. Pues la prueba de esto es que llevamos 4 o 3 o 5 días hablando de esto, mañana, tarde y noche, con razón. Y esto empieza a irradiar preocupación hacia todos los lados, ¿no? Esto empieza a irradiar preocupación hacia todos los lados. No puede ser que esa sea la discusión entre las dos cabezas más importantes del orden institucional colombiano. Yo, doctor Fabio, le vengo escuchando muy bien, pero yo también veo, desde luego estoy de acuerdo con usted en que hay errores de parte y parte, pero déjeme hacer esta reflexión a ver si usted de pronto está de acuerdo conmigo. Yo no puedo declararme independiente cuando fui nombrado por mi amigo de pupitre para que yo fuera fiscal. Pero aparte de todo, el señor al país le archivó un proceso de la señora madre del anterior presidente cuando estaba con todo el tema de los bienes de los que se han recuperado por parte de los narcotraficantes y de la parte ilícita del país. Está clara una conversación entre ella y su asesora donde decía lo que usted quiera. El señor lo archiva. 2, el señor fiscal en su independencia 2 veces está haciendo que precluya la acción contra el señor Álvaro Uribe. Se volvió defensor del señor Álvaro Uribe. Eso es independencia. 3, el señor está hablando de independencia cuando ha hecho cosas que no son como irse a otros países, hablar que este país es un narcoestado, porque lo ha hecho, y entonces después de que se le hace un reclamo, el señor actúa como actúa. Yo sí creo que la independencia que él reclama no la tiene dentro de algunos, y le estoy hablando de unos procesos, y sin mencionar a la fiscal Mónica Monsalve, que iba a ser exactamente ya a los señores Rojas Velilla les iba a hacer, le iba a dar los cargos, y el señor dice, no, la saco para el otro lado, la mando para el Caquetá. ¿Eso está bien por parte de un fiscal? Pues mire, empecemos por el principio. El presidente Duque terna a unas personas, a 3 personas. Y quien elige a una de las 3 personas es la Corte Suprema de Justicia en pleno. O sea, 23 magistrados. Que uno podrá decir todos esos magistrados menos que son uribistas. Entonces el argumento de que es que el fiscal general de alguna manera le responde a Álvaro Uribe y al Centro Democrático, a mí no me parece que sea cierto. Porque así como le ha intentado precluir a Álvaro Uribe, también lo ha acusado en otros escenarios. Que las investigaciones de la Fiscalía son perfectas, por supuesto que no. Que hay falencias, pues yo las vivo todos los días como litigante. Y no solo en los casos que usted comenta, en cientos de casos uno ve las falencias de la Fiscalía. ¿Que podríamos tener un mejor fiscal? Sin duda alguna. ¿Que podríamos tener un diseño institucional más sólido en la Fiscalía? Por supuesto que sí. Que esos episodios que usted narra muestran que el fiscal está alineado a una orilla política o a la otra, yo no lo sé. Yo creo que hay episodios que la justicia ha actuado con mucha prontitud y mucha celeridad y de manera independiente. Creo que hay otros en los que no. Y eso merece todo el reproche. Y la prensa y los litigantes y la comunidad internacional deben y pueden exigirle a la Fiscalía resultados y pueden ser veedores de sus actuaciones, sin duda alguna. Pero el problema no es el fiscal Barbosa. El problema no es que Barbosa sea bueno o malo o regular. El problema es que el presidente, bajo ninguna circunstancia, puede salir a decir que el fiscal es su subordinado. Por una razón particular. Porque el presidente en los próximos meses debe ternar un fiscal. Entonces, si ahora que está en este rifirrafe con un fiscal que no lo ternó, lo considera su subordinado, ¿qué nos espera en los próximos meses cuando sí nombre un fiscal
de su orilla política y de su conveniencia. ¿Será que ahí va a ser subordinado? Yo Eso está estoy claro, totalmente de acuerdo con las claro. críticas que usted hace. ¿Puedo compartirlas o no? Claro, claro. Es que Puedo le iba a decir, compartir algunas cosas. doctor Fabio, es que eso está claro. El poder de los diferentes entes de la República no pueden estar unidos porque yo soy el jefe de todos. Que sea jefe de Estado no es una cosa que lo lleve de una vez a ser el jefe inmediato de los demás personas. No es así. Ahí estamos de acuerdo. Pero sí le podía pedir. Ahora, ¿en qué se equivoca el presidente? A mi juicio, no sé también si estemos de acuerdo, si no, estaremos debatiendo algo que entre personas grandes lo podemos hacer. Y digo grandes cuando hablo de mayores. Cuando yo le pregunto es si él nomás se limita a decirle de acuerdo al artículo 251, señor fiscal, ¿por qué no me cuenta cómo va la investigación? Hubiera parado la cosa sin necesidad de decir que es jefe. Sí, pero sin decirlo en Twitter. Claro, es que el problema, es que ¿sabe cuál es el problema, doctor? Es el problema que nos volvimos en Twitter. De la investigación en su Twitter, publicando además la imagen del fiscal que lleva la investigación a su cargo y de sus hijos. Porque para eso hay canales institucionales. Claro. Para eso está el Consejo de Política Criminal. Para eso están las mesas de trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación. Pero usted a punta de Twitter encender una solicitud de que le den información de investigación me parece peligrosísimo. Sobre todo si esa información de que un fiscal por omisión permitió el homicidio de 200 personas es información no corroborada porque viene de una fuente periodística. Yo no tengo ningún problema en que el presidente le indague al fiscal por asuntos de orden público, porque claro, así lo dice la ley, y es que así debe ser, es que es lógico. Por favor, es lógico que si el presidente tiene información que van a poner una bomba, le pregunte al fiscal qué información tienen de eso. Eso es apenas natural. Pero eso no puede ser en redes sociales, sí, publicando la foto de los hijos del fiscal que tiene a cargo la investigación. Y segundo, esa información es de una fuente periodística. Para que eso se pueda tratar como información válida y corroborada, tiene que pasar unos procesos, unos filtros. No toda información periodística es cierta. De acuerdo. Entonces, que el presidente puede pedirle, bueno, por supuesto que sí, es que eso quién lo ha negado, y no solo el presidente. Los periodistas cada rato elevan solicitudes a la fiscalía y la fiscalía tiene que responderlas. La fiscalía tiene que responderlas. Pero lo que no puede ser es que no sea en un Twitter con 3 o 4 millones de seguidores mandando a la manada de lobos al fiscal del caso, que es un señor, entre otras cosas, el señor Daniel Hernández, con quien he tenido pleitos, no es mi amigo, no lo conozco en lo personal, y hijo de un señor investigador que mataron en La Rochela a los paramilitares, en la masacre de La Rochela hace 30 años. Entonces uno hacer eso me parece que es envilecer las instituciones del Estado y los canales diseñados para este asunto. Mire, yo quiero meterme en la otra pregunta que le tengo a usted. Y básicamente, y usted lo ha dicho, es una investigación periodística y eso de tener asideros, además, por la parte de investigación de las autoridades en Colombia. Pero mire lo que dice ayer, o sale un Twitter del señor Gonzalo Guillén, dice, me informa una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos que los fiscales de Colombia, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, serán pedidos en extradición y es probable que para entonces también esté en lista Néstor Humberto Martínez. El delito principal es obstrucción a la justicia. ¿Por qué le hago esta lectura? Porque veo que usted también es una persona que es muy importante y que aparte de eso tiene conocimiento del litigio en los Estados Unidos. ¿Esto puede ser tan así? Yo no lo sé. A mí me cuesta mucho trabajo creer que el fiscal Hernández y el fiscal Betancourt hayan cometido esas irregularidades, pero ellos tendrán que responder. Ellos tendrán que responder. Yo personalmente he tenido varios casos con el fiscal Hernández y el fiscal Betancourt, y yo personalmente encuentro descabellada la hipótesis de que esos fiscales se prestaron para cometer
delitos. Pero si lo hicieron, pues tienen que responder por ellos, pues por supuesto. Y si lo hicieron y lo cometieron en Estados Unidos. Pero el señor Guillén, a mí no me parece una fuente que habilite al presidente de la República para meter un Twitter poniendo la foto de los hijos menores. Es que eso es un delito. Ojo, es que eso es un delito. Lo que hizo el presidente de la República a uno le puede gustar o no, pero es un delito. Si yo como ciudadano hago eso, me voy preso. ¿Por qué el presidente sí lo puede hacer? Esa es Eso una... es una ligereza. ¿Y de qué tamaño? le iba a hacer Por esa parte del pregunta. presidente de la República. Claro, le iba a hacer esa pregunta Pues precisamente, doctor. Fernández y Betancur sean investigados, sí, me parece justo, claro. Ellos no son especiales. Le iba a hacer esa pregunta, doctor. Eso que colocan en el Twitter, donde es una charla de WhatsApp, ¿cierto que es así? Es una charla de WhatsApp entre el investigador o el que estaba haciendo las interceptaciones en ese momento y el fiscal Hernández. Es una charla entre ellos. Eso es una charla personal y está, por supuesto, la foto de los hijos o el hijo del fiscal Hernández. En el momento en que son tomadas para llevarlas a Twitter, ahí es donde usted dice que se convierte en delito. Poner la foto de un menor de edad sin autorización del padre, sí, señor, es un delito. Pero Sí, en sí. Sí, porque usted no puede poner las fotos de personas, pues de niños, sin el consentimiento de los padres. Eso ya, digamos, la jurisprudencia de la ley es clara. Daniel Sampero Espina, el humorista, se hizo acreedor a una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento por poner fotos del hijo del presidente de la República. El mismo presidente actual, Gustavo Petro, en campaña exigió respeto por la foto de su hija Antonella, que fue puesta en los medios de comunicación cuando era menor de edad, y dijo que eso era una intromisión ilegal en su vida. ¿Por qué lo hace él ahora? Sí. Eso está mal. Pregunta. Y está mal usted ventilar en medios públicos información de una investigación penal. Eso es lo que yo le reprocho al presidente. No que pide información, sino que a punta de Twitter ventile ese tipo de cosas, porque entre otras cosas, eso puede malograr la investigación penal. Supóngase que lo que dicen ahí es cierto. Todo el país ya sabe esa investigación. Entonces las personas pueden volarse, pueden destruir pruebas, los testigos pueden atemorizarse. Entonces, esa es la mejor manera de que la investigación no avance. 7 de la mañana, 22 minutos, estamos con el doctor Fabio Umar, abogado especialista, además penalista, ¿no? Y que nos está dejando un abrebocas para lo que va a ser nuestro gran especial a las 12 del día, aquí en Colmundo Radio y en ASB Noticias. Por mi lado, yo le quiero preguntar, solo es una cosa, doctor Umar, y lo hago con todo respeto, ¿en Estados Unidos obstrucción a la justicia es muy fuerte o es un delito muy delicado? Sí, por supuesto que es delicado, al igual que aquí, claro, porque usted está impidiendo el avance de las investigaciones penales. Obstruir la justicia también es ventilar en medios públicos las piezas procesales que deben tener reservas. Uh-huh. Es tan grave no colaborar con la justicia como creer que se colabora sacando piezas procesales e información reservada a los medios públicos. Ambas son igualmente graves y ambas se consideran obstrucción a la justicia, por supuesto. Y de la última de mi parte, doctor, porque quisiéramos tenerlo mucho más rato aquí en ASB. Pero invíteme las veces que sea, que para mí es supremamente grato. Gracias, doctor. Le agradezco mucho por estar en esta mesa de trabajo de ASB Noticias aquí en Colmundo Radio. El hijo del presidente, que está en problemas con la fiscalía por el manejo de dinero del hombre Malboro, recusó al fiscal. Pero yo escuché que el fiscal dijo, yo no te llevo ese caso, lo lleva otro fiscal. ¿Esa recusación, como se dice por ahí, saldrá adelante o no? No, de ninguna manera. Es digamos, una equivocación jurídica de los abogados que seguramente lo hacen con ánimo mediático, pero es que el fiscal general no lo investiga. ¿Quién investiga a Nicolás Petro? Un fiscal delegado. Entonces el fiscal general
pues no lo pueden recusar porque es que no procede la investigación. ¿Cuándo se recusa a un fiscal en general? Cuando ese fiscal tiene o en él concurren causales de recusación y impedimento, pero no en el superior. Y aún si uno hoy vara fino, todas las investigaciones de los fiscales tienen control judicial. Entonces esa es una afirmación absolutamente equívoca, eso no está llamado a prosperar de ninguna manera. En Colombia han sido muy pocas las veces que el fiscal general debe declarar sin pedirlo. Pasó con nuestro Humberto en el caso de Brecht, porque es que él sí llevaba investigaciones, su despacho llevaba investigaciones, pero digamos, que haya una malquerencia entre el papá de Nicolás Petro, que a la postre resulta ser el presidente, y el fiscal, y eso incide en una investigación que se lleva en otra ciudad, no tiene nada que ver. Bueno, perdóneme, yo lo despediría con una pregunta muy básica para un asunto tan complejo, pero de todas formas quiero escuchar su concepto. En el fondo, esto es es un pulso político entre izquierda y derecha, doctor Umar. Sí, probablemente. Entre dos modos de ver el Estado distintos. Yo no diría izquierda y derecha tan simple, aunque creo que sí hay algo de eso, pero es una discusión entre dos modos de ver el Estado distintos. Petro quiere un Estado, digamos, mucho más omnímodo, un Estado mucho más plegado a la figura presidencial, con menos controles. Fíjense que el presidente, por ejemplo, quiso decir que él controlaba las tarifas de energía, un Estado intervencionista como el que más, y de pronto el fiscal general parte de un Estado distinto, un Estado con la división de poderes mucho más clara, y no quiero decir que uno sea mejor que el otro, ni más faltaba. Lo que pasa es que en el modelo actual, el diseño constitucional y legal colombiano es un diseño donde el presidente no tiene facultades mismas, como si las tuvo antes de la Constitución del 91, por ejemplo. El estado de sitio, ese tipo de cosas. Pero eso ya no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un diseño institucional que lo impide. Entonces, cuando Petro dice, yo quiero intervenir las tarifas de la energía, pues no puede hacerlo. Punto final. Sí, señor, pues está claro. No, eso sí lo vamos a volver a invitar, ¿no? Que quede en el acta, ¿no? Me quedó sonando eso de un Estado intervencionista. Sí. Mil gracias, doctor Umar. Mil gracias Un abrazo para todos. por darnos luces y hasta una próxima oportunidad.